controles y te dicen, se descompuso el piloto. Y decís, ¿hay copiloto? Sentate. ¿Hay No, copiloto? No. Estás vos. Ah, Este avión que ustedes están viendo no lo está manejando el piloto. El piloto estaba descompuesto. Lo maneja un pasajero que no sabía nada, que nunca había hecho ni un simulador de vuelo. que se comunica con la torre de control y dice, finalmente, señores, ayúdenme. Por los consejos que le dio la torre de control, así pudo estacionar, pudo aterrizar. Estacionar porque digo, en un auto, ¿no? Porque, digo, Karting, como un claro, auto. ¿qué hace este? Volvé loco. Pudo llegar a buen puerto, pudo aterrizar el avioncito, me imagino. Bien de miedo. película, ¿eh? Bien de Qué película. miedo, Te qué toca pilotear y nervios. ponete la 10. Señor Adrián Sack desde los Estados Unidos, me imagino que es algo de lo que se habla muchísimo. Ese hombre que tuvo la posibilidad de aterrizar el avión. Por supuesto, todo el mundo acordándose acá de la película paródica ¿Dónde está el piloto?, Exacto. ¿no? Aquella de principios de los 80, donde fue la azafata la que terminó justamente aterrizándolo. Pero ustedes hablaban de que ¿cómo no había copiloto? Claro, no había copiloto porque se trataba de un jet privado, de estos muchos vuelos que se hacen desde las Islas Bahamas hasta Florida. Logró aterrizar bien en la localidad de Palm Beach. Pero el tema es que no fue tan sencillo, porque ustedes se imaginan, bueno, desde la torre de control les dieron instrucciones. Lo que pasó en un principio fue que esta persona, que era el único pasajero de este avión privado, este jet privado, que iba con el piloto, que no se sabe, no se dieron detalles de por qué se había descompuesto, qué le pasó exactamente, cuando le pidió consejo a la torre de control no sabían qué hacer. Justo apareció por ahí una persona que trabajaba, pero que estaba normalmente digamos, había tomado un recreo para hacer una merienda, así dicen. Y apareció y esta persona era instructora de vuelo, justo. Mirá. Porque los demás no eran instructores de vuelo. Claro, Se los trataba de de la un torre de Cessna control, 208. por algo trabajan en una torre de control, Claro. si no serían pilotos. Se alinearon los planetas Claro, para claro. que ese avión aterrice. De locos. Sí, pero ¿qué pasó? Pará, no termina acá. Cuando le dicen a este instructor, dice, es un Cessna 208, nunca vi uno en mi vida, no sé cómo es. ¿Saben qué hizo? Googleó el tablero a ver cómo era, y cuando vio el tablero lo miró comparándolo con los modelos que conocía y dijo, a ver, espera, bajale esta palanquita, trata de mantener... Espera, perdón, acá Sí, también a mí se me... Aterriza tu cámara. Menos mal que no aterrizás aviones. Aterrizó mi cámara también. Sí, exactamente. Bueno, pasa a veces. Cuando hay viento loco, pasan estas cosas acá. Bueno, le dijo más o menos como lo estoy haciendo yo. Agarrá las palanquitas, estabilizalo, déjalo bien al avión. Y dice, ¿cómo hago eso? Mirá, tenés esta palanca a la derecha, esta ruedita a la izquierda, hacelo. Bueno, lo fue haciendo y gracias a que los planetas se alinearon, gracias a Dios, como decís bien vos, Sol, justamente lo que pudo hacer fue hacer un aterrizaje que fue bastante bueno para tratarse de una persona que jamás había estado frente al comando de un avión dirigido por otro que jamás había visto el tablero de un nace un Cessna piloto ahí, 208. Todo de película. Demostró que Nace tenía más un pulso que varios piloto. pilotos. Absolutamente, absolutamente. Entonces, bueno, lo pudo aterrizar tranquilamente y bueno, tuvo un final feliz. No sabemos, como les decía, qué pasó exactamente con el piloto, no se dieron datos, no se dio la identidad tampoco de este pasajero héroe que logró hacerlo aterrizar. Lo importante es que estaba el instructor en la torre de control. Gracias, Adrián.